¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es la hora de Víctor Hugo, aquí por la pantalla de C5N. El saludo de siempre, el respeto de siempre para Víctor Hugo y un merecido descanso por algunas semanas nada más. Seguramente en las próximas semanas estará nuevamente con todos ustedes. El enorme privilegio de conducir en el día de la fecha y además teniendo en cuenta algo fundamental, ¿no? Como yo muchas veces señalo, a veces hay eventos durante la jornada que son metafóricos. Creo que lo que ha pasado en el día de la fecha, mire, nos remite ineludiblemente a algo que es parte, si uno quiere, del folclore, pero que al mismo tiempo creo que en este contexto, y hoy ha tenido lugar a lo largo de toda la jornada, en una sucesión, en un cronograma de eventos, yo le decía que en este contexto es doblemente grave. No hablamos ya de la cuestión ética, de la cuestión moral, obviamente que sería muy interesante tratarlo en el día de la fecha, pero vamos a meternos de lleno en lo que han sido realmente los eventos de las últimas horas. Y lo primero que quiero decirle es que un país puede funcionar, un gobierno puede funcionar sin un presupuesto, pero al mismo tiempo habrá que rascar un poquitito con la uña para ver cuál es el efecto buscado a partir de quitarle al gobierno, quitarle al Poder Ejecutivo, quitarle también a los poderes ejecutivos de las provincias, ni más ni menos que eso, una herramienta que es fundamental. Mire, a veces se habla del presupuesto como la ley de leyes, y probablemente lo sea sobre todo para aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar. Y está claro que el Poder Legislativo, otro de los poderes dentro del marco de la democracia, tiene la responsabilidad pero de legislar. Es decir, tiene una responsabilidad, no hay ninguna duda. Ahora, no va a ser el que va a ejecutar las políticas, no va a ser quien va a decidir qué cantidad de recursos destinarle a una determinada decisión de carácter administrativo. De eso se encarga el Poder Ejecutivo, que consulta con cada uno de sus ministros, que a su vez consultan con lo que son sus directores en cada una de las carteras. El ministro del Interior hace a su vez las consultas con los gobernadores provinciales y de todo ello se resume lo que es un proyecto. Ese proyecto se envía al Congreso y allí entonces es el propio cuerpo legislativo el que tiene que decidir si acompaña o no. Usualmente acompaña, ¿sabe por qué? Porque un presupuesto es precisamente eso, es presuponer que potencialmente podría ocurrir algo, que potencialmente hay una cantidad de indicadores que podrían manifestarse, que podrían evidenciarse de una determinada manera, y eso se coloca directamente en un proyecto. Pero está claro que eso no debe ser, y es muy improbable que sea, una fotografía exacta de lo que va a pasar. Es muy improbable, ¿por qué? Bueno, porque obviamente la realidad y todos sus componentes no siempre se ponen de acuerdo para salir en línea con lo que marca un presupuesto, casi nunca, por cierto. Ahora, al mismo tiempo uno puede reconocer en quienes forman parte de un poder ejecutivo si hay buena voluntad o no para tratar de forjar lo que es crecimiento económico, desarrollo con inclusión, que son metas sumamente loables y que debieran ser siempre las metas de un gobierno y de un poder ejecutivo especialmente. Yo creo que no hay ninguna duda que el gobierno de Alberto Fernández está buscando una salida para la República Argentina, que está buscando, yo le diría directamente, tratar y vérselas de frente con el principal problema que tiene la Argentina, que es el endeudamiento, en moneda extranjera, por cierto, una moneda que no imprime la República Argentina y que debe conseguir con muchísimo esfuerzo y sobre todo timoneando algunas decisiones de carácter político, por ejemplo, favoreciendo las exportaciones. Para eso se crean partidas especiales que van a incentivar justamente esos sectores. Bueno, ya no están para incentivar porque no hay presupuesto aprobado para el gobierno nacional a partir del año que viene. Usted me va a decir que hay algunas cuestiones que se pueden zanjar, que el gobierno puede funcionar con un presupuesto del año pasado o de este año en todo caso a partir del año que viene. Bueno, está claro que seguramente así va a ser. Pero de todas maneras, y el objetivo de esta columna en el arranque del programa tiene que ver con esto, uno puede leer elementos que permanentemente, mire, desde la campaña electoral afloran una y otra vez y que hemos denunciado una y otra vez a partir de la pantalla de C5N. ¿Sabe por qué? Porque hay una máquina de impedir, pero además porque hay una verdadera maquinaria para quitarle algún tipo de horizonte, algún tipo de certidumbre a las familias en la Argentina. Se ha conspirado una y otra vez con volver la incertidumbre como parte. Usted lo recuerda perfectamente porque fue hasta
uno podría decir, planificado por el gobierno del expresidente Macri. ¿Cómo provocarle zozobra? ¿Cómo provocarle a las familias en la Argentina la imposibilidad de pensarse hacia adelante porque tenían que pagar tarifazos del 1.500 y del 2.000% de la luz y del gas? Esto ha pasado en la Argentina y lo que hoy pasa es ni más ni menos que un emergente de todo eso. Mire, si hacía falta algo era el sincericidio de uno de los diputados, que ha logrado visibilidad, por cierto, pero al mismo tiempo, cada tanto, por suerte, nos muestra su verdadera faceta. Por ejemplo, Martín Tetaz, que hace algunos días nada más decía esto en el ámbito del Congreso. Estamos a un paso de conseguir la mayoría que necesitamos. Mira cómo está ahí escuchándote atento, dice usted. Sí. Dale, vamos, a ver. A un paso de la mayoría que necesitamos para voltear el proyecto oficialista en el Congreso. Del presupuesto. Estamos hablando del presupuesto. Tenemos 132 diputados en estos momentos. Si no hay ninguna deserción empujada por alguna negociación del Ejecutivo en algún sector y si se puede agregar alguna cosita al presupuesto. Y si finalmente ¿viste? Juntos por el Cambio vota todo junto, que todo parecería indicar que sí, estaríamos cerca de 132 diputados. Bueno, el sincericidio era total y a uno le sorprendía, pero claro, tratando de enhebrar, de conectar ese dicho de Martín Tetaz, del diputado, con lo que ha pasado en el día de hoy, todo se entiende mucho más. La verdadera vocación de la oposición era impedir que el Poder Ejecutivo, que el Gobierno Nacional cuente con una herramienta que es indispensable para poder gobernar. Y por lo menos hasta ahora lo ha logrado. Ahora, lo que quiero que reconozca conmigo es cuál es el fin ulterior, aquello que se esconde sobre esa especie de primera máscara. Y es ni más ni menos que lo que estamos comentando, es generar la incertidumbre, porque en la incertidumbre la oposición, pero sobre todo las derechas en el mundo, se han hecho grandes. En la falta de proyección de las millones de familias en todo el mundo, de las millones de familias en la Argentina, lo que existe es la imposibilidad de pensarse en términos políticos hacia adelante. Y estoy seguro, mire, voy a arriesgar un pensamiento contrafáctico, que es aquello que no ha pasado, que potencialmente no va a pasar porque ya tuvo lugar otra serie de eventos, pero que nos ayuda a pensar muchas veces. Mire, si el propio Fondo Monetario no le hubiese pedido a la Argentina que sancionase ese presupuesto antes de sentarse a negociar, bueno, probablemente la oposición política le habría dado cabida, le habría dado apoyo al presupuesto, porque lo hubiese considerado como lo que es, una herramienta más importante, pero una herramienta fin para llevar adelante la gobernabilidad de un país. Como el propio Fondo Monetario lo puso como condición, le puso como condición al ministro de Economía que tuviese en la mano un presupuesto aprobado, bueno, eso fue la señal de partida para tratar de inhabilitar justamente al gobierno nacional. Y lo ha logrado. En parte la oposición lo ha logrado. Ahora, permítame decirle que al mismo tiempo se van quitando las máscaras y eso también es útil y también es bueno porque queda mucho hacia adelante. Va a haber mucho que discutir y no nos olvidemos de lo más importante. Va a haber que traer a este Congreso, este mismo Congreso que seguramente usted aprende a conocer ahora y ahí tiene nuevos diputados y las conformaciones son otras. Bueno, el propio Gobierno Nacional va a tener que traer para discutir el acuerdo que está tratando de cerrar con el Fondo Monetario. Algo de todo esto mencionaba más temprano el diputado Máximo Kirchner, en medio de la discusión, por supuesto, pero haciendo referencia a un punto central. Escúchelo. Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44.000 millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Solo se escuché, aprendan a escuchar, 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 aprendan a escuchar. Silencio, por favor. Presidente. Y esta es una elección intermedia. La del 19 definió quién gobernaba la Argentina. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar, es el pedido que recibimos de nuestro presidente, un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso, como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia.
Porque está claro, yo le hablaba de metáforas que ocurren a lo largo de la jornada y quizás al mismo tiempo contradicciones flagrantes, como por ejemplo esta, ¿no? La propia oposición política pidiéndole al oficialismo, señores, necesitamos conocer más del proyecto de presupuesto, necesitamos que abran los datos, necesitamos también que nos traigan qué están conversando con el Fondo Monetario Internacional, cuando fue el gobierno del expresidente Macri, uno podría decir, parte del espacio político que hoy forma parte de la oposición al mismo tiempo y donde muchos integrantes estuvieron en aquel poder ejecutivo, los que en su momento endeudaron al país y no se preocuparon por llevarlo al Congreso para discutirlo, algo que era mucho más importante que este proyecto de presupuesto. Y sin embargo, no lo hicieron y sin embargo ahora reclaman el diálogo que en aquel momento lamentablemente no consideraron necesario. Mire, hay muchas cosas para contarle en el día de hoy. Yo podría hablarle, lo vamos a hacer a lo largo del programa, de la fragmentación que tiene la oposición política y de lo único que de alguna manera los reúne, que es hacer justamente esto, oposición a más no poder. Pero al mismo tiempo podría decirle que uno, escarbando un poquito en la memoria reciente, puede encontrar que la propia voluntad de la oposición política en el Congreso ha sido y es siempre, por lo menos desde hace ya algún tiempo, bueno, tratar de ganar visibilidad en términos de la disputa legislativa. ¿Se acuerda cuando habían dicho que se iban a quedar con la conducción de la Cámara de Diputados? Cuando contaban un poco los votos por anticipado. Bueno, ahí también uno tiene algún tipo de señal. En el cruce, en este del cual usted veía recién, uno de los, creo yo, de las intervenciones más importantes del día, la del diputado Máximo Kirchner, bueno, también había algunas referencias del lado opositor, por supuesto, porque gritaban muchísimo y que parecía casi una competencia, a ver quién se ponía más colorado. Bueno, el diputado Cristian Ritondo decía esto. Vamos a ayudar que volviese a comisión. Lógicamente, en lo que veníamos planteando, íbamos a plantear los presidentes del bloque, cuál eran y qué manera queríamos que se tratara. Hay cosas que no queríamos que venga y no íbamos a aceptar nunca en el nuevo presupuesto, pero la verdad que sentimos una agresión por parte del oficialismo que era a quien nosotros veníamos haciendo el esfuerzo de acompañar, más allá de la advertencia hace 20 horas que hicimos el cuarto intermedio y de modificaciones que pedimos hacer. El fondo primero tienen que acordar ellos. A ver que Cristina diga si quiere o no el acuerdo, si Máximo quiere el acuerdo. Digo, porque todos los días nos enteramos en los distintos medios si ellos quieren el acuerdo y qué acuerdo, porque hasta ahora nosotros no vimos nada, es como el propio anual. Bueno, yo no quiero hablar de impunidad, ¿no? Pero en gran medida habrá que pensar quiénes son aquellos que han sido responsables en el pasado reciente de generar un endeudamiento tal que hoy cualquier proyecto de presupuesto quede al costado del camino, quede como algo irreal, si no introduce ese elemento fundamental, que es que la Argentina tiene, por lo menos todavía casi vigente, que pagar a partir del año que viene 18.000 millones de dólares por año. ¿Escuchó bien? 18.000 millones de dólares por año. Digo, esto está, no figuró en el presupuesto y uno podría recriminárselo incluso al ministro de Economía, Martín Guzmán, que tendría que haberlo puesto. Y en todo caso, que sea la propia oposición política la que diga, mire, la verdad que esto es impagable. Porque así se han generado las condiciones para ese endeudamiento. Parece mentira, pero quien se metió de lleno en la disputa para marcar que el presupuesto para él era un dibujo, fue ni más ni menos que el titular del Interbloque, estoy hablando de Mario Negri. Escúchelo. Le propusimos a la autoridad de la Cámara y del Frente de Todos pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene para analizar un presupuesto que era invotable por el dibujo de los números que tenía, por las inconsistencias y porque realmente no estaba a la altura de lo que se está viviendo en el país. Bueno, ahí está. Habrá que avisarle al diputado Negri que un presupuesto es justamente eso, ¿no? Algo que se presupone y que en todo caso uno puede hasta apuntar el objetivo último de sus políticas que va a tener como referencia a partir de ese momento histórico que involucra el presupuesto. Es decir, si yo me propongo bajar la inflación, bueno, yo podría tener como meta histórica reducir el porcentaje de inflación del último año en una cantidad de puntos. Y eso debiera estar en el presupuesto. Es muy difícil anticiparse a lo que va a suceder, no hay ninguna duda de ello. Ahora usted me va a decir, no, pero Negri siempre ha acertado en sus presupuestos. El gobierno del que él formó parte y del cual hoy es representante legislativo, la verdad que los hizo fenómeno, los hizo muy bien. Son pulcros, son exactos, son verdaderos matemáticos de la forja de los presupuestos. Pero en cambio uno va a la historia
y se fija, por ejemplo, en el año 2018, bueno, a ver, ¿cómo presentó el presupuesto Juntos por el Cambio? Cambiemos en aquella época, porque además van mudando de nombre. Bueno, ¿qué tipo de presupuesto presentó en el año 2018 y cuáles fueron las cifras finales que resultaron de ese mismo presupuesto? Usted se va a sorprender, ¿eh? Usted se va a sorprender. ¿Sabe por qué? Porque fíjese, mire, a ver, la inflación presupuestada, esto es para el año 2018, esto es lo que presentó el gobierno del expresidente Macri, del cual Negri era parte, bueno, allí tiene, ¿no? Inflación presupuestada, 15,7%, la inflación real, 47,6%. Es claramente, digo, hay una diferencia grande entre lo que se puso y lo que terminó resultando. Fíjese el dólar presupuestado, 19 pesos, dólar real, aquello que terminó teniendo lugar como cotización promedio, 39, crecimiento del PBI que estaba en el presupuesto, 3,5, crecimiento del PBI real, una caída del 2,6%, creo que eso es realmente grave. Tratar de, uno podría pensar, venderle al Poder Legislativo que se va a crecer 3,5 y uno dice, bueno, al finalmente crecí 2 puntos, hay una diferencia grande, pero uno podría pensarlo, pero sin embargo se cayó 2,6%. La distancia que hay entre lo proyectado y aquello que tuvo lugar es insólita y creo que es récord mundial. Perdóneme la inexactitud, pero es récord mundial. No, déjeme decirle algo, el 2019 es peor. A ver, señor director, si lo podemos ver, creo que lo tengo acá a mis espaldas. Bueno, fíjese, estos fueron los números que presentó también el diputado Negri en el año 2019. Inflación presupuestada para ese año 35, la inflación real 54. Dólar presupuestado en 40, dólar real, el dólar que tuvo lugar, 63 de promedio. El crecimiento del PBI presupuestado, una caída del 0,5. El crecimiento del PBI, crecimiento obviamente es, uno podría decir, es un voto de optimismo. Crecimiento del PBI, una caída de los 2 puntos porcentuales, ¿no? Es realmente, es notable cómo muchos se olvidan de lo que ha sido su participación en lo que uno podría referenciar que ha sido un yerro importante, que ha sido un error garrafal, por lo menos para alguien que ha participado de la elaboración de presupuestos, 5 o 6 puntos de diferencia entre lo que ha sido el crecimiento proyectado y aquello que tuvo lugar, con el agravante de que el crecimiento no fue crecimiento, sino fue caída, sino que fue caída y una maquinaria de excluir a argentinos y de excluir familias del sistema económico. Algo que ha cambiado totalmente. Quiero recordarle que la Argentina crece a una tasa de más de 10 puntos, más del 10%. Está claro que se está recuperando parte de lo que se perdió el año pasado, pero ya se ha pasado esa instancia y el país sigue creciendo. Y lo que hay que darle al gobierno nacional es un presupuesto. Hay quienes, bueno, gustan hacer algún tipo de análisis de lo que ha sucedido en el día de la fecha. Hay referencias ineludibles, por ejemplo, del ministro de Economía, Martín Guzmán, que esto subía a su red social Twitter, y me parece importante para compartirlo con todos ustedes. Esto decía el ministro. A ver, en primer lugar, señor director, si lo podemos ver ahí. Lamentablemente, la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022. No al gobierno, a la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas. Y sigue el ministro Martín Guzmán en un mensaje muy interesante por lo que va transitando, ¿no? Desde el Gobierno Nacional ya estamos trabajando para menguar el daño que significa voltear, tal como dijo un diputado opositor, el proyecto de ley del presupuesto 2022, pero sepamos lo que implica voltear un presupuesto, especialmente en la situación actual de la Argentina. Primero nos debilita como Estado-Nación, pone el ministro de Economía, dentro de la Argentina y también ante el mundo, y eso nos lastima. Y hay algún mensaje más, porque la verdad que es interesante en función de lo que ahora les voy a comentar. Segundo, significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de 44.000 millones de dólares que tomó el mismo espacio político que hoy volteó el presupuesto. Y claro, afecta a lo que son las negociaciones.
Bueno, ahí está. Creo que lo que ha subido a su red social Twitter el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene un elemento que es central, que lo que dice es, le saca herramientas al gobierno para negociar con el propio Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que sin eso, la verdad es que no hay, por lo menos hasta ahora, algún viso de posibilidad de consensuar un plan económico. Uno no se sienta a tratar de llevar adelante una empresa, cualquiera sea, si lo que tiene es un acreedor importantísimo al cual se le debe muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque cada uno de los recursos, y esto es lo que nos dice la oposición, fíjese qué curioso, cada uno de los recursos que va a entrar y va a ingresar en nuestro país, aquello que se llama ingreso, generación de riqueza, va a tener que estar puesto al servicio, y este es el agravante fundamental de la generación de divisas para pagar ese préstamo. Independientemente de que esto sea en lo inmediato o que la Argentina empiece a pagar ese préstamo a partir de dentro de 4 años aproximadamente. El propio Fondo Monetario ya le está pidiendo al gobierno nacional que haga cambios en su programa económico para garantizarle que se van a ir acumulando dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a poder usar esas divisas para financiar, por ejemplo, la importación de maquinarias que generarían trabajo en nuestro país. De esto no se habla en el Congreso. De esto nadie quiere hablar. De la deuda tampoco nadie quiere hablar. Entonces, la verdad es que en algún momento esto puede transformarse en un verdadero escándalo. Y fíjese si no ha sido importante, que inmediatamente después de que la oposición política rechazase en la votación el presupuesto, bueno, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, tuvieron un encuentro virtual, pero un encuentro al fin, con la titular del Fondo Monetario Internacional. Yo estoy seguro que ninguno de los dos, ni el presidente ni el ministro, querían tener ese encuentro, pero se vieron impelidos directamente a realizarlo, se vieron forzados directamente a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay que seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional. De esto, por supuesto, nadie habla. Mire, para cerrar, quiero que escuche atentamente lo que decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien suele tener apreciaciones realmente, creo yo, muy ajustadas y atadas a la sensibilidad que afecta a todos los argentinos cada vez que se discute alguna materia de carácter macroeconómico como es esta. Escúchelo. Ese presupuesto que no aprobaron contenía obras, contenía recursos para la provincia de Buenos Aires. Le tienen que dar explicaciones a 17 millones de bonaerenses por lo que acaban de hacer. Me parece que son de los que comprenden que ser oposición es decir a todo que no, sin medir los resultados que eso tiene. Parece que la voluntad es generar problemas, tropiezos, dificultades, y la verdad que no tengo palabras para describir esta actitud mezquina y además muy dañina, quieren hacer daño. Bueno, ahí estaba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, marcando lo que va a ser parte de la jornada a partir del día de mañana, que es para muchos gobernadores, bueno, la imposibilidad de fijar los números para conducir cada una de sus provincias a partir del año próximo, ¿no? Veremos cómo sigue esto. El gobierno nacional ya ha anticipado que se va a prorrogar el presupuesto vigente, pero está claro que no era la idea y que al mismo tiempo es una señal hacia los negociadores del Fondo Monetario que debilita a nuestro país. Es decir, a partir del día de la fecha somos un poquito más débiles en términos asimétricos de lo que lo éramos hasta hace algunas horas nada más. Bueno, muy bien, le doy la bienvenida al gran equipo que tiene Víctor Hugo todos los días. Empiezo por la dama de la mesa, Rosalía Constantino. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás, Julián? Muy buenas tardes. Bueno, señor Darío Villarroel, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, bueno, sorprendido y bienvenido usted también. Bueno, ¿no? muchas gracias. Soy sorprendido porque ¿Por qué? La izquierda, la derecha y los libertarios votaron contra la democracia. Para mí. Porque esto es la antipolítica, la política es negociar, acordar, hay antecedentes. Me parece que están jugando a la antipolítica y no le va a salir bien. Me parece que a la oposición esto que hicieron hoy no le va a salir. Bueno, pero a ver, la sorpresa ahí es que de pronto la izquierda, los libertarios, todos están de acuerdo en algo. Tal cual. No es menor. Acá hubo una unión democrática, no te olvides, hace muchos años, ¿te acordás? Sí. ¿No? Que estaban todos juntos. Sí. ¿No? Bueno, lo que me parece a mí es que nadie piensa de los que están en el Congreso y votaron hoy, que lo que hay que solucionar es el problema de la gente. Más allá del acuerdo con el fondo, la gente quiere comer, quiere estar tranquila, quiere saber que tiene un país donde los diputados y los políticos hablan de cosas serias y no se pelean. Y un dato más que te quiero decir. Sí. Se salió a decir a través de Clarín, que es el vocero de la oposición, que el tema fue porque se enojaron
con lo que dijo Máximo. ¿Y qué dijo Máximo? De acuerdo a lo que todos decimos permanentemente. De hecho, lo mostraste a Martín Tetaz diciendo que iban a voltear. Sí. La verdad, a mí no me gustan estos términos en la política, que es construcción y oposición. Voltear un presupuesto es grave. Bueno, a ver, los saludo ya a Lautaro Maislin. Lautaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Julián? Bienvenido y felices vacaciones y merecidas para Víctor Hugo. Bueno, ha sido una jornada con, creo, con muchísimas, lo que se llama, alternativas, alternancias, cruces y fricciones. Ahora, el resultado realmente, no sé qué opinás vos, Darío decía, la verdad es que llama mucho la atención. Sí, y también lo fueron trabajando, ahora lo vamos a ver a continuación. Sí. Hoy el diputado Máximo Kirchner habló con C5N, lo vamos a ver más adelante, sí. Pero ¿por qué lo cito? Porque dijo que a la oposición le pegó mal el resultado de las PASO y que la confundieron con una elección para presidente. Sí. Eso es lo que dijo Máximo Kirchner y recordó cuando María Eugenia Vidal quiso ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, a continuación vamos a ver esa especie de ansiedad republicana, vamos a revivir el momento en que María Eugenia Vidal pedía ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, otro momento en el que el año pasado Patricia Bullrich decía que ellos estaban preparados para hacer la alternativa de gobierno en el 2021, sí. Y a Mauricio Macri cuando dijo o cambian o se van. Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021. Hoy nosotros podemos volver a hacer gobierno. La situación social, socioeconómica, está tomando ribetes peores al 2001, sin duda alguna. Anida un lumpenaje preocupante en las manifestaciones que pueden derivar en hechos como saqueos, etcétera. Sí. El peligro de que la debilidad del presidente termine con su mandato, con una parte... Todo esto es negativo. Renuncia indeclinable. Para mí es lo único que puede salvar su dignidad. Tengo que respetar el mandato hasta que se le termine y tengo que respetar el mandato hasta que se le termine y se le ocurra mentir 17 veces flagrantemente. No, Pablo, o cambian o se van a ir. Y que queremos que empiece ahora, ya no queremos esperar 2 años. La oportunidad es frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, a mí me parece que esto es parte de lo que vos mencionabas, Darío, recién, que es, bueno, no reconozco al otro como alguien para discutir un presupuesto. Directamente, digo, ustedes que son del oficialismo no existen. Digamos, con ustedes no voy a discutir. Como te digo antes, para mí esta gente es la antipolítica, lo digo en buen sentido, porque la política es el arte de negociar. Ellos creen que porque sacaron un poco más de votos en las elecciones se pueden llevar todo por delante y hablan de desestabilizar, hablan que el presidente se tiene que ir y ojo, el rol de los medios hegemónicos es determinante, porque yo estoy totalmente convencido que la letra se la bajan los medios y son ellos los que hacen lo que hacen en el recinto porque los medios defienden sus intereses, ¿no? Claro. Y vamos a ver qué pasa después en relación a lo que se tenga que votar sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar declaraciones de Alfredo Cornejo que por ahí pasaron un poquito desapercibidas el fin de semana, luego fueron tapa y tuvieron un retweet del expresidente Mauricio Macri. Estamos abiertos a la discusión y estamos abiertos a una aprobación, pero con algunas condiciones que hoy no conocemos. La primera es el apoyo explícito y concreto del Frente de Todos a ese acuerdo. Unánime, por lo menos el de Cristina, ¿viste? Porque no está haciendo, que no juega a las escondidas Cristina. La lapicera la tiene Alberto y ella nada que ver con el acuerdo, que Cristina apoye. Lautaro. Quieren ejercer la responsabilidad del acuerdo o la presión hacia Cristina Fernández. Veamos lo que publicó Clarín después de estas declaraciones en una tapa del fin de semana y dice, quieren un compromiso por escrito de la vicepresidenta, acuerdo con el FMI, la oposición reclama un apoyo explícito de Cristina. Esto rápidamente se ríen Darío y Rosalía acá. Es increíble porque es la misma estrategia que adoptaron hoy, ¿no? Endilgarle la responsabilidad al oficialismo por no salir el proyecto. Por ejemplo, en este caso, el proyecto del presupuesto, aquí el acuerdo con el FMI. Yo les
voy a hacer un análisis, a ver si ustedes comparten. Para mí es claramente una estrategia de poder de Juntos por el Cambio, de debilitar, lo que hicieron hoy, de no aprobar el presupuesto, de debilitar al gobierno en la negociación con el FMI. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba negociando un presupuesto con metas macroeconómicas donde intenta negociar con el FMI para que no haya un ajuste feroz. ¿Qué quiere Juntos por el Cambio? Un ajuste feroz. Entonces, de esta manera le resta credibilidad, peso al gobierno nacional para que tenga y gane el FMI en un ajuste, digamos, en un acuerdo que va a implicar ajuste, y eso es en contra de lo que vos planteabas. Claramente es en contra del pueblo, de un gobierno popular que sí protege esos intereses. Veo que no les llama la atención que reclaman un apoyo explícito de Cristina. Perdón, ¿en qué gobierno está Cristina? Es Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿O es de otro partido Cristina Fernández? Después dicen que gobierna Cristina. Porque esto ya queda instalado. Esto se llama pero para aquí, la construcción cultural. Pero no hay una vicepresidenta que se llama Cristina Fernández. ¿Pero qué quieren? ¿Por escrito todo de la vicepresidenta? No entiendo. Yo no entiendo que Cristina haya dicho públicamente que no está de acuerdo. Lo que fue en el acto de hace 2 viernes fue bajar línea acerca de lo que hay que tener en cuenta, pero en ningún momento dijo que Alberto iba a quedar solo. El tema de la lapicera y la tinta. Y un dato que cierra, y con esto termino, con lo que decía antes. Esto que sale del título de Clarín fue antes que hable la oposición. Después salió a hablar la oposición. Clarín les instala lo que tienen que decir. Es re peligroso eso, porque no tienen ideas. Y pregunto, ustedes dos saben de economía, ¿cuál era el presupuesto que quería la oposición? ¿Conocen algún dato del presupuesto de la oposición? ¿Presentaron algún proyecto? ¿Trataron algo? Porque yo no entiendo. Ellos dijeron, lo vamos a voltear, pero nunca dijeron por qué. No, a ver, pueden pedir algún cambio y de hecho me parece que estaba en eso la negociación. Ahora, lo que está claro es que ni bien vieron la posibilidad de intervenir para que de alguna manera no se llevase adelante la aprobación del presupuesto, lo hicieron con el primer elemento que encontraron. De hecho, ayer había terminado de ceder el gobierno, le había dado la posibilidad de firmar un artículo donde puedan rever el presupuesto en junio de 2022. Fundamentalmente la cuestión en términos de inflación, para ver si se cumple o no a junio de 2022, y el crecimiento, el nivel de crecimiento. No, tampoco. Dijeron que no. Tampoco. Para cerrar el hilo, declaró Cornejo, lo levantó en tapa Clarín, y quien retuiteó, el expresidente Mauricio Macri, después de las declaraciones del expresidente de la UCR, Alfredo Cornejo. Ahí vemos arriba el retuit de Mauricio Macri. ¿Qué había dicho Cornejo? Lo levanta Clarín y dice: Alfredo Cornejo advirtió que si Cristina Kirchner no apoya explícitamente el acuerdo con el FMI, Juntos por el Cambio no votará. Es lo que decía Cornejo, lo escuchamos, vimos la tapa y ahí vemos el retuit del expresidente Mauricio Macri. Bueno, insólito. Y cada cosa que hace la oposición, la verdad que se supera a sí mismo. Eso hay que reconocérselo. Digo, cada vez es más impresentable en algún punto, y al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, en algún momento va a haber un reconocimiento a que este gobierno se encontró con la peor de las herencias, digo, porque todavía no terminamos de salir de esa situación. De hecho, todavía uno podría decir, estamos entrando recién en una negociación que resulta sumamente árida. Y algo que a mí, la verdad que me golpeó emocionalmente es: una vez que el gobierno tuvo el rechazo del presupuesto, el presidente de la Nación y el ministro de Economía tuvieron que directamente reunirse con la titular del Fondo Monetario. La verdad, digo, son imágenes que uno no quería ver más en la Argentina, y la realidad es que las estamos viendo, y creo que va a seguir así durante un buen tiempo. Lo que quiero agregar es que sería bueno que baje al llano y que el pueblo argentino sepa, muchos lo saben, que todo lo que está pasando tiene que ver, y no soy Máximo Kirchner, con los 44.500 millones de dólares que pidió Mauricio Macri cuando nada hacía prever que era necesaria esa plata. Ustedes saben más que yo, pero eventualmente todos los problemas. El otro día decía José Ubeira que hay que ir casa por casa, biblioteca por biblioteca, verdulería por verdulería, diciéndole: señor, el tema que tiene la Argentina es culpa de Macri, que pidió 44.500 millones de dólares. Gracias, Darío, gracias a todos. Cambiamos de tema. Bueno, nos metemos de lleno con esta alerta Omicron. Saben ustedes que en distintas partes del mundo comienza a ser una referencia ineludible cuando uno habla de COVID-19, hablar de esta cepa, de esta variante que ha generado y que sigue generando, bueno, no menos de algún tipo de
yo digo, de diferenciación con respecto a las políticas que se venían tomando por parte de los distintos gobiernos, en los Estados Unidos, en el Reino Unido también, en otros países de Europa, y uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento comenzará esto en la República Argentina? Vamos a hacer un repaso de esta información que les estoy comentando, a ver, señor director, si lo podemos ver, a partir de lo que es, bueno, justamente la cantidad de casos que tenemos en nuestro país. Por supuesto, no estamos hablando puntualmente de la variante Omicron. Los casos de coronavirus subieron 65% en una semana en la República Argentina. El fuerte crecimiento de contagios registrado en los últimos 7 días tiene como antecedente 9 semanas consecutivas de aumento de los casos. La ocupación de camas de terapia intensiva pasaron de un promedio inferior a 600 a más de 700. Es decir, sigue trepando de una forma relevante. Hay varias preguntas que hacerse con respecto a la variante Omicron. Uno quiere anticipar muchísimo temor. Sí, exactamente, sí. Pero a ver, algo importante para destacar, Julián. ¿Qué sucede con esta variante? ¿Es mucho más contagiosa? Sí. Pero si tenés las 2 vacunas, te contagias igual. Lo que se está viendo es que no es grave. Entonces, es fundamental estar protegido, vacunado, con el esquema completo. ¿Quiénes están siendo internados? En general, aquellos que o han tenido la vacunación hace mucho tiempo y perdieron la inmunidad. Bien, bien. Bueno, a ver, hablaba más temprano el ministro de Salud, Fernán Quirós. Creo que es valioso lo que van a escuchar por varias razones, pero sobre todo porque empieza a decirnos, bueno, dónde tenemos que prestar atención con esta variante y dónde no. Y esto también es importante. Escúchelo. Nosotros en la Argentina estamos transitando la ola vinculada a la variante Delta al día de hoy, que es un poco lo que veníamos hace semanas y meses tratando de demorar para poder avanzar con la vacunación de manera apropiada. Yo creo que eso ha sido un gran logro de todo el país y de la ciudad también, de mantener mucho tiempo sin esta ola para poder progresar en los valores de vacunación que tiene todo el país de promedio y que particularmente tiene la ciudad, que son muy, muy significativos cuando vos los comparás con otros países, ¿no? Bueno, muy bien. Arnaldo Dubín, ustedes lo conocen, es médico intensivista, está en comunicación con nosotros. Doctor Dubín, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Bueno, a ver, escuchábamos recién al ministro de Salud de la ciudad, a Fernán Quirós, hacía referencia a cuestiones que son centrales, ¿no? Y que de alguna manera empezamos a entender o nos permiten entender y comprender cómo funciona esta variante Omicron. ¿Es algo para preocuparse en nuestro país en este momento? En este momento estamos en los comienzos de lo que es Omicron. Estos aumentos que estamos teniendo, aumentos desproporcionados, exponenciales en el número de contagios, tienen que ver fundamentalmente con la variante Delta, no con Omicron. Claro. Pero lo que está ocurriendo al mismo tiempo en Córdoba nos siembra alerta. A partir de una fiesta hay 454 contagiados. Entonces, puede haber una rápida circulación comunitaria porque, como ustedes planteaban, la variante es altamente contagiosa. Sin embargo, yo me permito discrepar acerca de la patogenicidad. No hay evidencia clínica que nos sugiera que produce cuadros más leves. Esto es muy preliminar. Nosotros tenemos que considerar que es una variante de COVID y que puede provocar también casos graves. Doctor, usted decía recién, bueno, tenemos mayor cantidad de casos y exponencialmente está creciendo por la variante Delta. Es una variante que en algún momento se pensó que llegaba a la Argentina con mucha más fuerza, después eso fue tomando una forma más leve y hoy lo que tenemos es, por un lado, esta variante que empieza a crecer, pero además la amenaza de la variante Omicron. ¿Cómo sugiere usted que hay que llevar adelante los protocolos en general y sobre todas las cosas, bueno, si esto finalmente, la variante Omicron, puede llegar a la Argentina? Bueno, la variante Omicron está en la Argentina y sin ninguna duda va a tener un impacto. Nosotros, indudablemente, tenemos la ventaja de ver reflejado nuestro futuro en el espejo del hemisferio norte y ahí hay distintos escenarios. Por un lado, por ejemplo, España, que tiene un porcentaje de vacunación muy importante y donde las cosas están más o menos controladas. Por otro lado, Alemania,
con porcentajes de vacunación semejantes a los nuestros, aunque con componentes etarios distintos y por supuesto en el otoño, está en una situación muy grave, incluso derivando pacientes a terapias intensivas de otros países porque las suyas en muchas regiones están saturadas. Bueno, todo esto puede ocurrir. A mí me parece que un dato importante es que aun cuando en este momento tenemos muchos contagios y cuando la patología en terapia intensiva volvió a aparecer porque COVID había desaparecido, había pasado a ser una situación exótica en terapia intensiva, ahora tenemos más contagios, pero sin embargo los pacientes que ingresan a terapia intensiva son mucho menores en número comparados con los contagios. Esto es probablemente un efecto de la vacunación. Sin embargo, no sabemos cuáles van a ser las amenazas reales. Y indudablemente hay algo que enfáticamente es necesario decir. Si llega a haber una presión importante sobre la terapia intensiva, y siquiera una semejante a la del colapso del segundo pico, de menor magnitud, estamos en mucho peores condiciones para tolerarlo. Y esto no deviene de problemas en los recursos físicos o tecnológicos. De hecho, el colapso que tuvimos durante el pico de la segunda ola se vinculó básicamente a la fatiga de los intensivistas. El problema es que en las terapias intensivas los trabajadores, enfermeros, kinesiólogos, médicos y demás integrantes del equipo, para decirlo claro, estamos quemados, no tenemos resto. Y a mí me parece que esto no tiene la merecida atención. Hay una deuda con los trabajadores de la salud, con los intensivistas en particular, que es legítima. Y de esto no se habla. Y en un momento en que todo parece estar centrado en cómo vamos a pagar, sin investigar previamente, una deuda ilegítima, usuraria, que contrajo un gobierno para financiar su campaña electoral y facilitar la huida de los bancos amigos, la deuda con los intensivistas no está en ninguna agenda. Arnaldo, ¿cómo le va? Darío Villarroel, está muy bien que lo diga, ha quedado plasmado y es bueno que cuando se puede, porque los casos por ahora están subiendo, pero no tanto, se pueda profundizar la atención a quienes trabajaron tanto tiempo. La pregunta es esta, usted dice la Delta o el Delta, pero esto tiene que ver con que estamos todos en la calle, que hemos bajado un poco el tema de las medidas, porque paralelamente está la vacunación, pero uno sale a la calle, acá en la capital, por ejemplo, y es impresionante la cantidad de gente que se cruza, que se va, están los teatros, los cines, los partidos de fútbol. Digo, ¿esto tiene que ver con el aumento también? No hay ninguna duda que los contagios tienen que ver con que se violan las distancias, con que no se usa barbijo, con que se está en ambientes cerrados sin ventilación. No hay otra forma de contagiarse, o son formas rarísimas. Y ahora, por supuesto, con las fiestas hay desafíos adicionales. Y por supuesto que tenemos que trabajar para completar la vacunación, para tener un esquema completo, la tercera dosis en muchos de nuestros compatriotas, pero al mismo tiempo tenemos que seguir cuidándonos. Esto es irrenunciable. Doctor, a ver, ¿y qué pasa con el pase sanitario? Porque uno piensa, bueno, hasta el año pasado había un porcentaje de la sociedad, bueno, de hecho todavía hay, ¿no? Que no está vacunado, pero hoy ya ese elemento es fundamental. Digo, ¿qué porcentaje de la sociedad tendría que estar vacunado para que el impacto de estas cepas nuevas que han llegado a la Argentina no tengan un desarrollo tan importante? Bueno, este es un tema opinable y ha variado el concepto a lo largo de la pandemia, pero con los elementos que tenemos hoy probablemente el porcentaje deba ser mayor del 80%. Y en ese sentido el pase sanitario es un buen elemento de presión y ya hay estudios que demuestran que la implementación del pase sanitario se acompañó de un aumento en la tasa de vacunación. Es importante llegar a esos bolsones en los que la vacunación no ha entrado. Esto tiene distintas explicaciones. Hay sectores en donde es muy difícil llegar, sectores marginales, alejados. Por otro lado, hay un sector
históricamente débil en la Argentina de antivacunas, pero que ahora asuma la cabeza, se pone agresivo. Y tampoco tenemos que deslindar la responsabilidad que tiene en todo esto la campaña antivacunas que los medios y de sectores de la política se ha hecho, primero con el Sputnik, luego con la vacunación en chicos. Todo esto tiene un impacto que es insoslayable. Doctor, por último, para preguntarle, leía las declaraciones nuevamente del ministro Fernán Quirós, y él hace una salvedad importante, dice, bueno, el volumen de contagios va a crecer mucho, ¿no? Como dando por anticipado que las variantes nuevas generan mucho contagio y va mucho más rápido que antes eso, y al mismo tiempo que si uno está vacunado, las formas graves de la enfermedad, bueno, eso sí no terminaría generando una mayor mortalidad. Bueno, sin ninguna duda, estar vacunado fundamentalmente protege contra el desarrollo de formas graves, críticas, y contra la muerte. Por eso es fundamental completar los esquemas de vacunación. Llegar al 80% de nuestra población con un esquema completo y eventualmente muchos en los que ya tienen más de 6 meses una tercera dosis. Bien, o sea, usted recomienda la tercera dosis, es decir, una vez que se cumplen los 6 meses hay que darse una dosis más. A ver, no es una recomendación mía, yo soy intensivista, sería temerario que yo opine sobre estos aspectos. Es una recomendación de los expertos. Perfecto. Doctor Dubín, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muy bien, la verdad genera preocupación en otras partes del mundo. En la Argentina lo que estamos viendo es el crecimiento de la variante Delta, pero la verdad que está creciendo muchísimo y como decía el doctor Dubín es exponencial, es decir que bueno, hay que seguirlo de cerca. Me parece que no, decía Fernán Quirós, el ministro, decía algo así como la sociedad no tiene ganas hoy de entrar en una cuarentena. Bueno, creo que está claro, digamos, ¿no? Justo que esto en es plena temporada de verano que se viene. Sí. Lo que pasa es que no es cuestión de ganas tampoco, ¿no? No, por hay eso que ver cómo van las cosas. Lo bueno es que el gobierno de la ciudad anunció 2 lugares nuevos de testeo. Uno en la rural, que es peatonal, y otro con el auto en Costa Salguero. Y eso está bueno porque hay mucha gente que se está testeando. Y no confundir porque hay mucha gente que va a pedir el PCR para irse afuera. Y hay muchas colas. Yo conozco gente que se va de vacaciones y que está haciendo esto ya en estos días. Está bien, pero aquel que tiene algún síntoma o algo va ahí y te enterás rápido. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa? Usted es el conductor, señor. Adelante. Pausa. En la hora de Víctor Hugo, hablamos del radicalismo, ¿les parece? Y de algunos desprendimientos también que fuimos viendo en la historia política reciente, ¿no? Peleas, fricciones, uno podría decir una oposición fragmentada que solo se une Lautaro cuando tiene, por ejemplo, que discutir un presupuesto y quiere hacerle la vida imposible al oficialismo. Sí, Julián, y recordemos que hace una semana la interna estalló, dividió al bloque de la UCR, hasta inclusive en una reunión entre Lustó y Gerardo Morales volaron vidrios de un vaso muy caliente. Bueno, curiosamente, hoy Gerardo Morales se convirtió en el presidente de la UCR por unanimidad, llegaron a un acuerdo, lo vamos a contar a través del siguiente destacado de ámbito financiero. Vamos a contar también que la vicepresidencia segunda será para Martín Lustó. Tenés la lista ahí, acordado. Tenés todo el dato. Y ahora lo contamos con el destacado de ámbito financiero que dice Gerardo Morales fue elegido presidente de la UCR por unanimidad. Los máximos referentes del cuadro político se reunieron para unificar una lista entre el gobernador jujeño y el senador Martín Lustó. Y sabemos que Morales también retuvo la vicepresidencia a través de María Luisa Storani, la vicepresidencia primera. La segunda le quedó para el senador Martín Lustó. Bueno, parece contradictorio con todo lo que venía sucediendo en la interna, que de hecho hasta inclusive hoy se notó un poquito también en el recinto y, por ejemplo, lo contó Graciela Camaño. Tenemos un corte, si quieren lo vemos. Yo admiro su paciencia, pero la verdad es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a resolver la convención radical de mañana? Pongamos en marcha la Cámara, muchachos, y definamos. Son las... Lautaro, ¿por qué dice eso Camaño?
Porque había muchas internas hoy en el Congreso. De hecho, Máximo Kirchner también las marcó. Dice que están todos con caras de enojados, que no se sabe quién dirige porque no hay presidente del interbloque junto por el cambio. O sea, no solo que la UCR hay uno, se dividió, hay muchos, digamos. Hay muchos. Y dice uno viene, me dice una cosa, Laspina dice una cosa, Negri dice otra cosa, Ritondo dice otra cosa. Lo habló Máximo Kirchner el día de hoy en C5N. Recordemos también que esto desata no solo una interna en la UCR, sino también en Juntos por el Cambio. ¿Por qué, Julián? Porque el presidente del interbloque es Mario Negri, pero el bloque se fragmentó. Ahora el bloque de Loredo, que también lo preside él, quiere que, junto a Jacobiti, que De Loredo sea el presidente. Jacobiti quiere que De Loredo sea el presidente del interbloque cuando tiene solamente 11 diputados. Pero Morales, perdóname, porque Morales había tenido declaraciones espantosas, no sé cómo quieren decirle. Fuertes. Sí, claro, vamos a decir fuertes, de quienes son, o quienes ahora ya directamente comparten la conducción del radicalismo. El caso de Lustó, por ejemplo, de Jacobiti, había dicho, bueno, la pedantería de, no sé, de Palermo, no sé cómo dijo, de la ciudad, bueno, estoy cansado de todo eso. Sí, es curioso también, Julián, que dividan el bloque, pero terminen generando esta lista de unidad que en algún momento va a generar fricciones, sobre todo por lo que sucedió en el Congreso con este bloque Evolución Radical, que de hecho desde el radicalismo dijeron que no le iban a dejar usar la palabra radical. Bueno, finalmente se pusieron de acuerdo. Gerardo Morales hace unos minutos dijo que va a ser candidato a presidente. Bueno, este es un lanzamiento para mí, es el lanzamiento a presidente 2023. Pero ahí está Lustó también, que Lustó también. No sé si para presidente, pero por ahí para jefe de gobierno, ahí está, ¿no? Hay una fórmula interesante. O sea, esto sirve para el lanzamiento de los dos. Que están preocupados en eso en vez de aprobar el presupuesto. Es importante el tema, ¿no? Sí, de hecho habían pedido que no se trate el día de ayer porque justo coincidía con el día previo a las elecciones en la UCR, algo que no se podía postergar. Según ellos, en un momento de Loredo, Jacobiti querían que sea más adelante. Bueno, finalmente fue el día de hoy. Tenemos también declaraciones del gobernador Valdés en contra de Martín Lustó de hace unos días con Viviana Canosa. Dejaron subir a ese escenario a Pichetto, ni hablar, Patricia al fondo, Mauricio casi desapercibido, y a Valdés, que creo que el tipo que más ganó, pero por goleada. ¿Qué pasó? Ahora interbloque de interbloque, hay uno que... ¿Qué es esto que está? ¿Qué es este puterío, Valdés? Que no se puede creer. Todo un puterío y todos juntos. Si no conoces quién es un gobernador... Si no conoces quién es un presidente... que esté grosso. El Patovica no sabía quién era. Entonces, si no conoces, no sabes... Bueno, flaco, ¿para qué me invitas? En nuestra provincia ganamos. Estás del lado de Negri. No, yo estoy del lado de la Unión Cívica Radical. Cuando vos tenés que aceptar el que tiene mayoría, porque si no sos un autoritario. ¿Qué pensás de Lustó? Me parece que es un dirigente político que tiene para sumar en el radicalismo. Le falta más tiempo en el radicalismo. Tiene que aprender y conocer lo que es profundamente el radicalismo. Nosotros tenemos muchos años en el radicalismo. Hay un radicalismo que viene creciendo. No hay derecho a cortarlo, no hay derecho a quebrarse. Patricia, radicales, déjense de joder y únanse. Bueno, pero yo le respeto, pero que se metan en el PRO. Porque tiene mucho que arreglar en el PRO. De un PRO de la capital que se quiere meter dentro de lo que es el radicalismo federal. ¿Puedo tirar la carta de la conspiración? Siempre me guardo una que es con esta se conspira. Es raro vos, porque vos sos bastante contenedor, ¿no? ¿Cuál es la carta? Dice Horacio Rodríguez Larreta, y dice, Larreta empuja a Lustó a seguir ahí como un poco rompiendo el radicalismo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Bueno, eso lo dijo el propio Gerardo Morales la semana pasada. Ha dicho que el bloque se fragmentó con apoyo de Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que no sé si fue casual o no, lo que dice Morales es que no. El mismo día que rompe el bloque, el PRO estaba haciendo la foto de unidad. El mismo día. Claro, porque uno puede decir, bueno, a Lustó no le da para ser candidato a presidente. Por ahí me estoy apurando, ¿no? Sí. Le falta tiempo, dijo Valdés. Falta tiempo. La Argentina es un país generoso, así que... Todo es posible. Te que andar con cuidado. Pero uno imagina, Horacio Rodríguez Larreta ya tiene ganas, obviamente, de candidatearse. Una sociedad, entre comillas, un poco conspirativa con Lustó, le serviría en este momento, ¿o no? Exactamente. Pero ojo que, ¿te acuerdas el mapita después de las elecciones? Que los radicales salieron a respaldar que esas provincias eran más me acuerdo. Que la de Juntos por el Cambio, es decir, la de Larreta y los demás. Y la pregunta es, ¿Larreta quiere a los radicales cerca y los radicales con poder? Ahí está el problema, vos decís... ¿Pero a qué radicales? ¿A los de Lustó, Jacobiti, Cotino Siglia o a los de Morales, Es que eso Cornejo? no tienen los votos. Los votos lo tienen los otros.
Pero, ahí está el problema. Pero un gobernador como Valdés, digo, los gobernadores, ¿no tienen dentro del partido, no tienen que tener más peso que aquellos que no tienen tanta responsabilidad? Totalmente. Digo, aquellos que no se validan automáticamente cada vez que hay una elección. Uno podría preguntárselo, ¿no? Bueno, y recordemos, para ir finalizando con el tema, recién Darío decía, esto es una propuesta como candidato ya a presidente, se lanza como candidato a presidente. Recordemos que el propio Morales en 1000 oportunidades dijo que estaban cansados de ser el furgón de cola del PRO, de Juntos por el Cambio, y ha dicho que Larreta se creía el dueño de la pelota. Bueno, sabemos que en miles de oportunidades se ha manifestado en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ¿qué pensará Patricia Bullrich de todo esto? Bueno, señor director, ¿cambiamos de tema? ¿Le parece? Hablamos del Fondo Monetario Internacional con Rosalía Constantino. Rosalía. Bueno, tenemos novedades. A ver, mantuvieron una reunión en torno a 45 minutos. El presidente, como bien hoy lo contábamos, virtual, con Guzmán, el ministro de Economía, y Cristalina Georgieva, que tuiteó, la titular del FMI, sí, ¿no? Muy buena reunión con el presidente Alberto Fernández sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de Argentina y abordar sus desafíos económicos. Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI, dijo la presidenta. Tengo ¿Por qué te reís? Porque quiero decir algo que es esto. Cuando se rechaza el presupuesto y empieza la reunión entre el presidente y Cristalina Georgieva, lo primero que dijo el gobierno, ¿qué es? No, esta reunión estaba pactada, era parte de una agenda. La verdad que es raro, puedo decirlo, es bastante raro. Es muy raro. De hecho, a ver, ayer habría hablado el vocero del FMI, sí, y también había dicho al respecto, no hay todavía no hay fecha definida de cuándo venga una misión a la Argentina, y no había anticipado, sí, ninguna supuesta charla virtual. No, esto fue claramente post rechazo al presupuesto. Hoy te preguntabas al inicio del programa, Julián, bueno, la verdad, ¿qué va a pasar, ¿no?, ahora con el plan económico plurianual? Mirá, estuve tratando de averiguar, en principio no está nada claro, incluso en el interior del gobierno, sí, pero lo que te dicen es se complicó la negociación. Guzmán lo dejó claro también. Este rechazo complica las negociaciones de la Argentina con el FMI, y lo que es en términos del plan económico plurianual, hoy, al menos hasta esta hora, sí, no sabemos si finalmente va a haber plan económico plurianual o si directamente van a avanzar hacia un único acuerdo integral con el fondo cuando logren avanzar, ¿no? Ya no va a ser a fin de año, antes de fin de año, la presentación de un plan económico. Está muy complicado. Es que, a ver, la oposición política para mí se equivocó totalmente. Para mí se equivocaron, porque uno podría pensar, bueno, a ver, estaba la ambición de manifestarle a la sociedad que ellos no estaban de acuerdo con el presupuesto. Bueno, eso podías hacerlo y acompañar al mismo tiempo el presupuesto para liberar la negociación con el fondo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, si había una cantidad de legisladores de la oposición política, bastaba con que algunos se levantasen de sus butacas, es decir, que baje el número de asistencia de la oposición, que el resto de la oposición vote todo en contra del presupuesto, pero que dejen que el gobierno se quede con su ley. Y eso le permitía a Martín Guzmán hoy mismo seguir las negociaciones con el Fondo Monetario. En cambio, lo que pasó fue otra cosa. Sí, ¿y por qué es fundamental aclarar esto? El Fondo el viernes pasado emitió un comunicado donde decía, se está avanzando fuerte para el plan económico plurianual, pero pedimos que la Argentina tenga respaldo político nacional e internacional. Ese respaldo a las metas que estaba negociando la Argentina era el presupuesto 2022, que Argentina lo tenía como caballito de batalla, es decir, bueno, este es el respaldo político, sigamos avanzando, nosotros queremos estas metas. El Fondo Monetario no quiere esas metas, está cediendo y negociando. Más sede de la Argentina, sin lugar a dudas. Podemos verlas, tengo ahí un repaso en lo que sí ya acordaron, y ahora está todo reviéndose de nuevo, porque era lo que la Argentina estaba presionando. Vos lo marcaste al principio, el crecimiento, el nivel de crecimiento. La Argentina puede crecer 4 puntos el año que viene, se habla de hasta 5. Y ni siquiera va a crecer eso si es por el FMI, ¿sí? El FMI, podemos ver la placa, vamos a repasarlo. El FMI, ¿qué quería? Un crecimiento de 2,53 puntos. ¿Por qué? Porque un crecimiento rápido demanda mayor importaciones de bienes de capital y de insumo, lo que vos explicabas al inicio, y eso implica no tener dólares para
poder pagar la deuda y sí para industrializar la Argentina. Bueno, esto no le gusta al Esto FMI. es clave. A ver, siempre hablamos de la soberanía y ¿cuál es el principal elemento que va a molestarnos durante mucho tiempo, por no decir que va a entorpecer el crecimiento económico y la inclusión? Tener al Fondo Monetario sentado en un banquito o sentado en un escritorio adentro del Banco Central y tener que ir a chequear con el fondo, bueno, cada cosa que uno quiere hacer. Mirá, quiero crecer al 4%, creo que puedo hacerlo. No, crecí al 2% porque los otros 2 puntos te insumirían, no sé, 10.000 millones de dólares, que en realidad lo que yo quiero es que te los vayas guardando para pagarme dentro de 3 años. Es increíble. La Argentina, ¿qué te dice? No, mirá, si yo crezco 4, voy a tener reducción del déficit, no con menor emisión. Voy a tener reducción del déficit porque voy a crecer, voy a recaudar más, voy a generar más empleo, puedo salir de la pobreza, pero sí, claro, voy a demandar dólares para la importación y eso va a hacer que en un plazo más largo puedas acuñar reservas. Bueno, y esa es la increíble pelea. Una alta fuente del gobierno de máximo nivel me dijo el fin de semana pasado que va a crecer mucho 2022 y 2023, pero si crecemos mucho vamos a tener problemas. Ustedes saben es este problema, exactamente. Yo le dije, bárbaro, no, vamos a tener problemas si seguimos creciendo. Tu alta fuente, el nombre empieza con A y el apellido empieza con F, claramente. No puedo decirlo. No, yo me animo. Claro, fíjense, al máximo nivel del gobierno nacional, la preocupación es esa, es decir, la preocupación es, bueno, esto la verdad que golpea muchísimo, la preocupación es si Argentina crece mucho. Claro. O sea, ¿y por qué se produce eso de que no es bueno si crece mucho? ¿Cuál sería el tema? Bueno, es esa, la demanda de dólares. Sí, pero ¿por qué no? Vamos a explicarlo. Es interesante lo que dice. ¿Por qué? Demando dólares para bienes de capital y de insumo. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene industria pesada. ¿Y por qué no tiene industria pesada? Porque se desindustrializó desde 1976 con la dictadura militar, cuando vino el esquema de valorización financiera, esta política neoliberal. Y es importante remarcarlo, desde ahí a la fecha todos los gobiernos destruyeron la industria salvo un periodo del Kirchner. Bueno, por eso uno siempre se tiene que preguntar, ¿cuál es el verdadero impacto que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mire, por un lado tenemos que devolver dólares, y esto está. Pero si miramos en un registro, un segundo registro que es mucho más importante, es que tenés al fondo en Argentina hasta tanto le canceles la deuda. Y que en algún momento se le canceló con Néstor Kirchner, pero no era la cantidad de dinero que es hoy. Y no implica el desafío enorme de acumular una cantidad de reservas realmente insólita en un contexto muy difícil para el país, que constituye hoy el principal problema, ¿no? Digo, esto hay que tenerlo en cuenta. La verdad que el daño es enorme, el daño es realmente enorme. Bueno, nos metemos nuevamente con la cuestión presupuesto. Señor Lautaro Maislin. Sí, Julián, hoy habló Máximo Kirchner, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, en C5N. Tenemos 2 fragmentos de lo que fue la entrevista de esta mañana. Arranquemos con la primera parte en la que el diputado habla de cómo le pegó las elecciones a Juntos por el Cambio, de la irresponsabilidad de muchos de la oposición, de las internas en Juntos por el Cambio y también en la UCR, y cómo repercuten en el Congreso. Vamos a observar constantemente, incluso que se empezó a expresar entre las PASO y la General cuando pensaban hacerse y quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, es que les pegó muy mal haber ganado una elección de medio término y la están confundiendo con una elección ejecutiva. Y sinceramente lo que observamos hoy fue una competencia entre quién se ponía más rojo a la hora de gritar, porque la sociedad, por ejemplo, no sabe que están sin jefe de interbloque, lo cual dificulta mucho la tarea legislativa, y eso se expresó. Hay gente de la fuerza, digamos, opositora que no se mira a la cara cuando tenemos reuniones. Pueden ver quién es el más duro y se olvidaron del país, ¿no? O sea, bueno, habrá presidente de la Unión Cívica Radical, pero lo que los argentinos y las argentinas no tenemos es presupuesto. Me llamó la atención de un diputado que decía que no había diálogo, y yo había estado dialogando con él a las 12 de la noche a ver si se podían abstener y de esa manera vehiculizar, digamos, la aprobación del presupuesto, un presupuesto que obviamente, a mi entender, no es el presupuesto que todos queremos, pero es el presupuesto también que podemos, un presupuesto que, a mi entender, sí tiene un gran error, pero es el error que no le interesaba a la oposición, que es que no está incluido el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional.
Ahí veíamos las palabras de Máximo Kirchner después de lo que fue la sesión maratónica sobre el presupuesto. Bueno, finalmente no se pudo aprobar y veíamos la marca de la irresponsabilidad de Máximo Kirchner hacia los diputados de Juntos por el Cambio, que no se podían poner de acuerdo entre ellos y que, según los diputados de la oposición, el discurso de Máximo Kirchner generó que no pase a comisión para la semana que viene el cuarto intermedio. No me digas, che. Se lo vamos a preguntar, ¿saben a quién? Al diputado Itaí Hackman, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Puede ser esto que mencionaba recién Lautaro, de decir que por el discurso y la intervención de Máximo Kirchner se rompió directamente la negociación? No, de ninguna manera. Primero porque el discurso de Máximo Kirchner no tuvo ningún elemento ofensivo. Sí hubo elementos muy ofensivos. Muy poco antes, un diputado, hay un audio ahí que circulando, un video donde se ve que un diputado le dice un insulto grave al presidente de la Cámara, digo. El diputado Base. Exacto. Ahora, ningún diputado, ninguna diputada en la Cámara, ni en esta ley ni en ninguna otra, cambia su voto por los sentimientos que le genera el discurso de otro. Vamos a digámoslo, porque si no me parece el mar de la sensibilidad, justo. O sea, cualquier persona que mínimamente, por ahí la gente no lo sabe, pero no se cambian los votos porque alguien se siente mal con lo que dijo otro. No funciona así el Congreso de la Nación. Martín Tetaz ya sabía el discurso de Máximo Kirchner, que ya hablaba de voltear el presupuesto. Hay diputados que anticiparon, vamos a voltear el presupuesto. Y aparte, la verdad yo fui un espectador privilegiado porque cuando se genera la situación, yo estaba empezando a hablar. Me dan la palabra en la discusión, empiezo a tomar la palabra y cuando empiezo mi discurso, veo que de repente tengo enfrente una asamblea. O sea, el recinto se ha convertido en una asamblea donde la oposición... Y entonces obviamente me interrumpe el presidente de la Cámara y dice, che, pará. Y da un cuarto intermedio. La oposición dice, bueno, estamos discutiendo las propuestas que nos hicieron. La propuesta era volver a comisión. Tuvimos 2 horas mirando, nosotros en nuestras bancas, mirando cómo ellos discutían entre ellos, no con nosotros, si aceptaban o no aceptaban la propuesta, donde se veía muy evidentemente que había un sector duro que decía de ninguna manera hay que rechazarlo hoy, y otro que decía dialoguemos, y finalmente se impuso el sector más duro, digamos, ¿no? Entonces, estuvimos ahí viéndolo, entonces después de decir que fue por un discurso, ¿cuál era cada sector? Es una excusa. Bueno, lo que cada uno sabe más o menos cuando se hacen estas epítetos de halcones y palomas, digamos, ¿no? Es decir, que viene creciendo en la oposición, yo lo he visto en la Cámara estos 2 años, cada vez con más fuerza. Los sectores que consiguen que ser oposición es permanentemente obstruir, intentar que el Congreso no funcione. Vos mencionabas antes un diputado, que es uno de los principales voceros económicos que tiene Juntos por el Cambio, que anticipó vamos a voltear el presupuesto. Después ese mismo diputado te dice, somos una oposición constructiva. Bueno, si voltear el presupuesto es constructivo, no me imagino cuál será la oposición destructiva. Es decir, crecientemente en la oposición gana esta situación y la verdad que lo que pasó es muy grave. Porque dejar a la Argentina sin presupuesto en este contexto donde estamos discutiendo un acuerdo con el fondo, donde hay un montón de obras y necesidades que la Argentina tiene para reconstruir su economía después de 4 años de crisis, no haciéndose cargo de que estamos tratando de resolver, y esto es lo que dijo Máximo Kirchner, un problema que generaron ellos. Porque ¿quién tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares, que por decisión de este gobierno terminó siendo de 44? ¿Quién generó ese problema? Entonces, por lo menos, no pedimos que estén de acuerdo con lo que decimos, pero por lo menos déjenos resolver el problema, no obstruyan esa resolución. Hoy escuché a un gobernador diciendo que, bueno, es gravísimo, porque había un montón de obras para muchas provincias. Claro. Y sin embargo, diputados de esas provincias que se iban a favorecer, votaron en contra. Cuando uno dice que están en contra del pueblo, que están en contra de la gente, es muy lineal. Es en cada provincia hubo diputados que estaban en contra de aprobar un presupuesto. Exactamente. Sí, incluso a pesar de que eran inversiones que iban a llegar a sus mismas provincias. Es decir, acá no representaron al pueblo ni a las provincias. Representaron sus propios intereses de fracción política y sus luchas intestinas, porque ahora están resolviendo quién va a ser el presidente de la Unión Cívica Radical. 2 temas, digamos, que serán muy importantes para ellos. No, pero eran periféricos totalmente pero a la discusión. La verdad que lo importante hoy es que la Argentina, el 1 de enero del 2022, tenga un presupuesto y no lo tenemos. Y eso le hace un daño a la economía argentina. Pero además, diputado, a ver, a mí me da la sensación de que no puede haber nada mejor para alguien en la Cámara de Diputados, un diputado,
que la negociación, es decir, bueno, hay una posición dura, no se quiere votar, bueno, perfecto, sentémonos a discutir porque finalmente mi fin ulterior no es que no salga, es que salga y que yo pueda influir justamente en ese presupuesto. Acá pareciera que cuando estaban más cerca de poder hacer algunas modificaciones o cambios, dijeron, bueno, no, paremos acá, esto no sigue. Exacto, es la lógica inversa. Claro. Cuando estás más cerca de lograr los cambios que vos querés, boicoteás. Bueno, eso significa que no querías que salga el presupuesto con los cambios que vos querés. Lo que querías era que no salga. Ellos, luego de la presentación que hicieron formal de, bueno, sí, se va a rever en junio la meta de inflación, la meta de crecimiento, ¿qué más planteaban? ¿Por qué no? Nunca quedó muy claro. Después plantearon que se incorpore otro proyecto, que es un proyecto para subir el mínimo no imponible de bienes personales que se aprobó en la media sanción en el Senado. Empezaron a meter otras cosas que la verdad es que estábamos dispuestos a discutirlas además, a pesar de que no compartíamos, pero bueno, nuestro objetivo era que salga el presupuesto. Pero era una excusa atrás de la otra. Mira, cuando vos estás hablando con alguien y yo te digo, mira, necesito esto, bueno, toma. No, pero también necesito esto otro. Bueno, está bien. Bueno, pero bueno, estás sumando cosas porque no querés que nos pongamos de acuerdo, digamos. Entonces, ahí no hay forma. Y lo que hoy quedó patente es eso. Insisto, es un tema grave, pero al mismo tiempo quiero decir que el gobierno tiene todas las atribuciones para llevar adelante, a través de, como dice la Ley de Administración Financiera, prórroga del presupuesto del año anterior, para que las inversiones existan, y creo que esa voluntad política también va a existir. Digo, para también que quede claro que el gobierno va a hacer todo lo posible para que las políticas públicas que estaban en el presupuesto, los derechos que garantiza el presupuesto, se puedan realizar. Porque aparte en el presupuesto, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, hay desde partidas realmente muy importantes, pero después está todo desagregado, es decir, están los proyectos, obra por obra para cada provincia, cuánto dinero en principio se destina, y son obras que generan empleo, que generan actividad económica, que forman parte de la proyección de crecimiento del año que viene. Si particularmente hay una obra que no se puede hacer, obviamente eso no genera el empleo, no genera el pago de impuestos que espera recaudar cada estado provincial, no se pueden coparticipar impuestos a nivel nacional con las provincias, pasa todo esto también. Exactamente. Y toda la discusión que se dio en estos días sobre las proyecciones macroeconómicas también fueron claramente excusas. No quiero recaer en la revisión hacia atrás, pero se puso el grito en el cielo porque la proyección de inflación para este 2021 que estaba en el presupuesto no se cumplió. Yo invito a revisar los presupuestos del 2017, 2018, Bueno, 2019. ahí los teníamos, señor director. Yo no sé si usted quiere verlo de vuelta porque es maravilloso. Es el reino del horror, pero a ver si lo podemos ver. Por lo menos el presupuesto elijan 2018 o 2019, cualquiera de los dos. ¿Y cuántas veces? Porque 2018 lo de el crecimiento del PBI que preveían y la caída fue brutal. Mira, este es 2019. Siempre a contramano de lo que estás pidiendo, digamos. No, pero esto fue sin querer. Inflación presupuestada 35, inflación real 54. 20 puntos más. Y el dólar, bueno, ni hablemos. Me dicen que esto va a ser la tapa de Clarín de mañana. Para mí lo más grave, porque denota el espíritu del programa económico, ¿no? Es de un crecimiento donde cualquier gobierno quiere que el país crezca, que la economía funcione, a una caída hay casi 6 puntos de diferencia, es una locura. Y a diferencia de esto, el presupuesto que habíamos votado para el 2021, efectivamente para la inflación fue mayor de la esperada, pero todo el resto de las variables macroeconómicas que proyectaba, crecimiento, exportaciones, importaciones, inversión, consumo, fueron cumplidas e incluso varias fueron sobrecumplidas. Es decir, la realidad mejoró las proyecciones que había. Por ejemplo, el presupuesto 2021 pronosticaba 5,5 de crecimiento, estamos arriba del 10. Pero entonces, ¿por qué le tiene que importar a una familia, a alguien que nos está viendo y dice, bueno, esto me queda muy lejos, digamos, la discusión del presupuesto? ¿En dónde nos toca en nuestra economía de todos los días? El presupuesto es una hoja de ruta en donde el Estado fija prioridades, ¿no? En dónde va a invertir los recursos públicos. Entonces, es una ley muy importante porque marca una orientación. Este es un presupuesto, por ejemplo, si lo comparás con el del 2019, que en educación, en salud y en obra pública prácticamente duplica los niveles de inversión que tenía la Argentina. Entonces, es un presupuesto que estaba orientado para sostener la recuperación que ya estamos teniendo este año. Porque el objetivo de la política económica es que la Argentina se pueda recuperar, como dijo el ministro de Economía, de una doble crisis, ¿no? La crisis que comenzó en el 2018, la crisis de la pandemia,
Y para sostener ese crecimiento económico, para poder recuperar, para poder hacer que los ingresos, que los salarios le ganen a la inflación y aumente el poder adquisitivo del consumo, bueno, hace falta un presupuesto que oriente las políticas públicas. Eso es lo que estábamos votando y ahora esa herramienta que la oposición no quería, entre otras cosas, y esto, si ustedes revisan los discursos, es muy claro, porque la oposición pedía un ajuste. Claro. No quería votar un presupuesto con déficit fiscal, para ellos el déficit fiscal es la causa de todos los males de nuestro país, porque pedían un ajuste. Y como el presupuesto no tenía el ajuste que ellos pedían, no lo querían votar. Ahora, perdón, ¿cómo se entiende que la izquierda, que se opone a los ajustes, vote con la derecha, que obviamente quiere el ajuste? Chocan por distintos caminos y la gente no lo entiende. Porque también están los libertarios, que ya sabemos, pero todos coinciden en algo que es que finalmente va a haber un ajuste por culpa de ellos. Pero yo te lo puedo responder porque para mí es insólito, perdón, diputado, pero digo, por distintas cosas, ¿no? Porque la izquierda lo que decía es, no, este es un presupuesto de ajuste. ¿Y qué decía Juntos por el Cambio? Bueno, este es un presupuesto donde no hay ajuste. Oye, pero pará, ¿en qué quedamos? ¿Hay ajuste o no hay ajuste? No, y aparte en los discursos las incongruencias son permanentes. En el mismo discurso diputados decían que era un presupuesto populista y decían que hay que aumentar las jubilaciones, que hay que, digamos, es decir, pedían aumentar el gasto y bajar el gasto en el mismo discurso. Pero finalmente esa es una contradicción que lamentablemente ocurre en donde terminan coincidiendo. Yo no creo que la izquierda esté obligada a apoyar al oficialismo. Respeto su posición, tienen todo el derecho del mundo a criticar, a plantear sus posiciones. Pero que terminen votando igual que la derecha, la verdad que es bastante lamentable. Ojalá lo puedan rever eso. Julián, hoy en Diputados Máximo Kirchner nombró a varios diputados que les tocó estar en el Ejecutivo y marcó la importancia que significa tener un presupuesto para poder justamente ejecutar las políticas. Bueno, citó a Cristina Fernández. ¿Qué había dicho la vicepresidenta hace un tiempo? Son los mismos que en el 2010 nos voltearon el presupuesto del 2011. Bueno, fuimos al archivo. Claro, porque esto ya pasó. Fuimos al archivo, hay caras parecidas. ¿O no? ¿En serio? A ver. Presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. No jueguen con eso, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer, en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. Es la gran batalla del presupuesto 2011. La oposición presentó otro proyecto de presupuesto. La verdad que eso no hay antecedente en Argentina y la verdad que tampoco en el mundo. Trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe nuestro, ¿no? Trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe nuestro, ¿no? Nosotros teníamos... ¿Usted vio algún mensaje de texto? Sí, vi uno que decía lo que quieras, pedí lo que quieras. ¿A un legislador de su bloque? No, de nuestro bloque a nadie le lo llamaron. ¿Y de qué bloque? ¿La Unión Cívica Radical, el PRO? No, era... la verdad que hablé con tantos que en este momento creo que era el peronismo federal, pero no lo puedo decir exactamente. No lo puedo decir exactamente. Fue esta presión que nosotros hicimos sobre esta situación y lo denunciamos, que logramos ganar. Si no lo hubiéramos denunciado, no sé si ganábamos la votación. Si no lo hubiéramos denunciado, no sé si ganábamos la votación. Nosotros no vamos a votar un presupuesto inflacionario, que en marzo la gente nos diga qué pasa con el dinero en mi bolsillo, o que los jubilados no tengan aumentos, o que el campo siga con retenciones altas. Ese presupuesto no lo vamos a votar. ¿Qué alternativas se evaluaron antes de descontar a los jubilados? Quiero decir, aumentar impuestos a ganancias de las empresas grandes, no, porque devolver los aportes patronales a las privatizadas. No evaluamos ninguna de esas medidas. Se decidió ir por el gasto. O que los jubilados no tengan aumentos. La verdad que me parece que sería un muy buen gesto de responsabilidad institucional permitir que la presidenta de la Nación tenga su propio presupuesto. Nunca a ningún presidente de la democracia se le ha negado esta posibilidad, ni en los momentos de debilidad institucional de Fernando de la Rúa. Pero porque vos estás en el Congreso para discutir los proyectos y cuando el gobierno nacional te pide, bueno, esta es mi hoja de ruta, vos podés negociar algo, pero no lo podés dejar sin la hoja de ruta. Eso es lo que no se entiende. Y lo otro que quiero decir es, ¿no será que cada vez que a la oposición, este tipo de oposición, no digo todas las oposiciones, pero esta en particular, le dan los votos como para trabarlo, lo hace directamente? Y Julián, quería remarcar algo. Bueno, la respuesta es sí. Quería remarcar algo de lo que veíamos en el informe. De lo que veíamos en el informe.
Veíamos a Patricia Bullrich denunciar soborno, habían inventado un soborno, pero cuando le decían, bueno, muestren los mensajes, ¿a dónde están? ¿Quién te lo dijo? No, me lo dijo alguien que respeto mucho, no lo puedo decir. Bueno, Patricia Bullrich, no me acuerdo quién, cómo, no, dónde. Muy grave, bueno, muy grave. Es como las coimas en la compra de vacunas. O sea, se repite Patricia Bullrich en decir barbaridades. O sea, no hay nunca... Hay coherencia ahí, entonces. No hay información. Por eso ahora tiene una demanda de millones y millones de pesos, ¿no? Por laboratorio. Ni hablar cuando planteaba que querían proteger el salario y las jubilaciones. ¿Qué pasó durante el macrismo? 20 puntos perdieron las jubilaciones, 24 los salarios. Y la veíamos recordar en el 2001 también. Pero diputados, son siempre los mismos, está mal decir esto, pero digo, son personajes bastante conocidos. Los periodistas también. Algunos sí, se veían más jóvenes. Exactamente. Bueno, hay gente como el caso de Bullrich que tiene una larga trayectoria haciendo política en base a la mentira, en base a los recortes a los jubilados. Y bueno, hoy aparecen de vuelta haciendo lo que saben hacer. Mentir, bloquear. A ver, ahí se recordaba un episodio que se llamó en su momento el Grupo A, que es una situación, podríamos decir, análoga, similar, donde la oposición se juntó distintos bloques para bloquear el presupuesto del Poder Ejecutivo, que es lo mismo que pasó ahora. Entonces, y en ese momento además votando otras cosas, bueno, fue todo un periodo. Me parece que de nuestra parte tenemos que hacer exactamente lo mismo que se hizo en ese momento. Nosotros tenemos que gobernar y tomar las decisiones que haya que tomar para garantizar que las políticas públicas se hagan. No nos podemos paralizar nosotros porque tenemos una oposición destructiva. Nos gustaría tener otra oposición, nos gustaría tener una oposición responsable que, como decís vos, no está obligada a votar el presupuesto. Puede hacer sugerencias, puede negociar, pero luego no bloquear para que el presupuesto se pueda votar. Pero si no la tenemos y tenemos esta oposición destructiva, bueno, nosotros igual tenemos que cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Entonces eso me parece muy importante porque nos gustaría tener otra oposición, tenemos esta y tenemos que seguir con la realidad que nos toca, que no es la que uno desearía. Bueno, mal no le fue al gobierno en el 2011, ¿no? A pesar de no haber tenido el presupuesto, le fue bastante bien después. Sí, exactamente. Políticamente, por lo menos. Sí, o sea, el presupuesto obviamente es una herramienta importante. Hacen la institucionalidad también, por eso, ¿no? A ver, fíjate, la oposición denuncia la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. ¿Y ahora qué pasa? Con un presupuesto que, según la Ley de Administración Financiera, se va a prorrogar por DNU. Tal cual. Por DNU, que tiene una meta de inflación del 29%. Entonces, y estaban objetando esta meta del 33%. Lograron algo que se acerca más a lo que ellos querían. Al revés, le dieron más discrecionalidad, más aislado de la realidad. Pero suscribo lo que decía Rosalía, que debilita al gobierno en una negociación que es clave como es la del Fondo Monetario. ¿Cuál es el mensaje hacia el fondo? Exacto. Digamos, ese es el problema. Y le hace mucho daño a la Argentina que mientras está negociando con el fondo, vea esta oposición. Sí, yo creo que el fondo igual, yo no sé si habrá festejado o no, me parece que hasta probablemente haya festejado también. Lo festejó, sí, comparto. No sé si hubo alguna vez un fondo monetario que se preocupe realmente por la salud económica de los países que tomaban deuda. Me parece que claramente es un fondo monetario que cuando puede te impone y te condiciona. Y es muy parecido a todos los otros que han estado en la Argentina, ¿no? En algún otro momento. Yo coincido. Mira, yo empecé a militar en el 2001, ¿no? Para mí el tema del FMI, para toda mi generación es un tema sensible porque nunca me imaginé, después de esa crisis, de lo que costó reconstruir la Argentina después de esa crisis, que nuestro país iba a estar nuevamente bajo la tutela del FMI, la verdad. Y estamos. Entonces hay que reflexionar cómo es que volvimos a esa situación. No es casualidad, se llama Mauricio Macri. Sí. Porque queda ahí en el aire. Hace un rato largo que estamos hablando y no dijimos que no fue Mauricio Macri que lo llevó al fondo. Mauricio Macri y todos los integrantes Juntos por el Cambio que siguen defendiendo esa política que no perjudica a este gobierno. Porque tomar una deuda de 44.000 o iba a ser de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional perjudica a este gobierno, al que venga después, del que venga después. Bueno, de eso no hay ninguna duda. Lo lamentable es que, creo yo, enlentece muchísimo la posibilidad de recuperar económicamente y hay millones de argentinos que mientras sufren. Y ese es, me parece, el gran daño que se hace. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.
Alerta en C5N y la información que da a conocer el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos hablando de 18 fallecidos, lamentablemente, en las últimas 24 horas. Es el dato que se registra a partir de esta pandemia de COVID-19. Y prestan atención al dato de casos confirmados que han sido informados en las últimas 24 horas con 5.648. 5.648 es el número de casos confirmados en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta en los últimos 100 días. A propósito de lo que nos mencionaba el médico intensivista, el doctor Dubín. Y la preocupación que obviamente tiene lugar en nuestro país a partir de este crecimiento. Si desdoblamos los casos, hay aproximadamente 2.076 casos de ese total que usted ve en pantalla para la provincia de Buenos Aires y 1.097 el número de casos para la ciudad de Buenos Aires. Estos son los datos que se acaban de conocer y que ratifican y refrendan lo que veníamos conversando, esto es la fuerte suba que están registrando y sobre todas las cosas la cifra exponencial. ¿Querías decir algo de ello? Han aumentado los testeos, los cuales buenos, es 64.365. Sí. Que eso ayuda para tener una mejor medición. Claro, y vos recién hacías referencia a eso también, ¿no? A los centros que habilitó la ciudad de Buenos Aires justamente para ese menester. Bueno, saben ustedes, yo hablaba de la situación a nivel global, mencionábamos los Estados Unidos, pero también el Reino Unido, que habitualmente nos precede en lo que tiene que ver con las olas. Bueno, en este caso hablamos de la variante Omicron, una vez que ha pasado la variante Delta. Y cómo se proyecta esto en la Argentina. Bueno, tenemos una doble pandemia, señalan en el Reino Unido, rompe récord de infección de COVID y también advierten que lo peor está por venir. Bueno, la verdad que las noticias que llegan de allí son bastante pesimistas, así que vamos a ponernos en marcha con una nota que seguramente nos va a dar mayor información. Estamos en comunicación con Joan Pons Laplana. Él es enfermero, catalán, y está en el Reino Unido en este momento. Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches allí. Hola, buenas noches de aquí desde el Reino Unido. Bueno, muchísimas gracias por este contacto en la jornada de hoy. Compartíamos recién la información vinculado al estado de situación en este momento, allí donde estás tú. Bueno, ¿cómo se está dando esta situación? Pues la verdad es que es bastante preocupante porque, como vos has dicho, ayer batimos el récord de infecciones. Desde que empezó pues la pandemia en principios del 2021, sí. Pues ahora, ayer tuvimos más de 80.000 casos. Nunca había pasado antes de este número de casos. Y eso es preocupante porque la variante Omicron es mucho más infecciosa y se esparce mucho más deprisa que no las otras variantes. Sí es verdad que el número de muertes es mucho menor porque la gente está vacunada y ahora estamos en una contrarreloj para poner la tercera dosis. Se ha demostrado que si la gente se pone la tercera dosis, pues las vacunas son efectivas alrededor de un 75%. Pero el problema es que siempre vamos a remolque. Ya hace casi 3 semanas que el primer caso tuvo aquí en el Reino Unido, el 28 de noviembre, y el gobierno ha esperado 3 semanas en empezar a poner medidas restrictivas y en empezar la vacunación masiva de la gente. Eso para mí me parece que no me ha sorprendido mucho de los últimos 18 meses. El gobierno inglés tendría que haber actuado desde el primer momento que se detectó la Omicron en Sudáfrica el 25 de noviembre. Me quedo impresionado con la cantidad de casos. Esto es récord absoluto allí en el Reino Unido. Sí, es así. Y el ministro de Sanidad ha dicho que incluso llegará a 200.000 casos diarios de infecciones. Pero también quiero dar los datos. Es que pues en el mes de enero, que fue el peor mes que tuvimos aquí en el Reino Unido, se morían casi 2.000 personas a diario. Ahora mismo, gracias a las vacunas, solo se mueren 185, 200 personas, que todavía son muchas. Pero claro, el problema es que cuanto mayor es el número de infecciones, es cuestión de matemáticas, pues mayor el número de muertes pues va a suceder. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que haber pedido tomar medidas de restricciones y mucho antes, no ahora pues que el Boris Johnson solo decretó
unas medidas muy ligeras el domingo. Por lo tanto, yo creo que mucha gente pues va a perder la vida porque no se ha vacunado. Porque ahora mismo en mi hospital la mayoría de la gente que pierde la vida es por gente que no se ha querido vacunar con la primera o la segunda dosis. Por lo tanto, desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo que por favor no se lo piense, que más vale la pena vacunarse que no correr el riesgo de coger el COVID y perder la vida. Joan, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que es preocupante lo que viene de allí. Esperemos que en la Argentina se tomen las medidas del caso para evitarlo justamente. Muchísimas gracias. Pues un abrazo muy fuerte desde Inglaterra y que la gente, por favor, que se vacune. Muchas gracias. Bueno, muy bien, nos vamos del Reino Unido y nos metemos de lleno en la realidad chilena. Saben ustedes que dentro de algunas horas nada más se va a definir lo que es la segunda vuelta electoral entre José Antonio Kast, representante, uno podría pensarlo, de la derecha, de la extrema derecha, y Gabriel Boric por el lado de la izquierda. Está trabajando allí en Chile, en Santiago, si no me equivoco, Paula Marusic. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes. Exactamente, bueno, esta es la Plaza de la Dignidad. Esta es la plaza donde hace 2 años se dio aquel famoso estallido social, un estallido que ha dejado un resabio importante de movilizaciones que se llevan adelante todos los viernes. Bueno, mira, lo que estamos escuchando de fondo es un pedido para que se liberen a los presos por luchar, dice el cántico, y hay una suerte de tensión que se vive los viernes aquí, porque claro, ya básicamente está establecido que probablemente en un rato van a venir los carabineros y los van a reprimir. Esto pasa todos los viernes. De hecho, un poco lo que nos estaban advirtiendo antes de salir al aire, justamente era que en un rato nada más se suele armar esta encerrona y se empieza a reprimir a toda la gente que está acá y que viene a manifestarse viernes a viernes desde que pasó aquel estallido de 2019. Hola, le quiero dar una flor para usted, para que se la lleve. La agarramos. Gracias. Todos los viernes protestando acá. Mira, todos los viernes, esta es una weá que hacemos nosotros para que se escuche el pueblo de Chile. El pueblo de Chile se aburrió de la corrupción, de los mismos payasos de siempre. Estamos chatos, 30 años por los mismos hueones sentados en un parlamento que no hacen nada por nosotros. ¿Quién está en tu bandera? Él, el Neco, el estandarte de la Garra Blanca, de Colo Colo. Lo mataron los carabineros y nadie se pronunció. ¿Cuándo lo mataron? ¿2019? 28 de enero lo mataron, lo atropellaron los carabineros y los pacos. Unos hueones desgraciados. Que aquí el gobierno desgraciado no ha hecho justicia, porque la justicia chilena vale callampa. Sin justicia no habrá paz. ¡Boris, presidente! ¿Qué creen que va a pasar el domingo? Yo creo que va a pasar que... Mira, estamos en un dilema, porque los dos bandos, se los digo a la cara. Ya, ¿qué pasó? Vamos a corrernos un poco porque le están pidiendo a este chico que estábamos entrevistando que deje de hablar con nosotros. Bueno, la relación con la prensa es bastante hostil porque no vienen los medios a cubrir y justamente los acusan de hacerle el caldo gordo a la derecha, ¿no? Porque no vienen, Paula, porque no se muestran las distintas movilizaciones que suelen ser pacíficas. De hecho, por eso nos estamos corriendo también, para que ellos tampoco sientan que venimos a mostrar nada que no tengan que mostrar. Y también ver si podemos hablar con el resto de la gente, porque la verdad es que hay mucha gente que viene viernes a viernes y que trae sus reclamos. Mira, vamos a acercarnos un poco más por acá, a ver si podemos charlar con la gente. ¿Cómo les va? ¿Qué crees que va a pasar el próximo domingo? ¿Cómo te va? Estamos en vivo en Argentina. ¿Qué expectativa tenés? No. Bueno, ¿qué canal es? Sí, contame. Hola, ¿qué quieres saber? Queremos saber cómo están viviendo esta previa electoral, qué expectativa de cara al próximo domingo. Esta previa electoral aquí se está viviendo con la responsabilidad de siempre. Somos personas adultas y jóvenes que nos juntamos aquí todos los viernes con la forma de demostrar nuestro descontento frente al sistema opresor en el cual vivimos y frente a todos los asesinatos, frente a los compañeros que tenemos presos, frente a los compañeros que tenemos con trauma ocular. ¿Crees que se va a ver reflejado, que la gente va a salir a votar más que en la primera vuelta el próximo Creo domingo? que sí. Confío en Chile, confío en mis trabajadores, confío en la juventud chilena, que el domingo vamos a dar vuelta la cara al fascismo.
porque no podemos seguir con un gobierno fascista que nos humilla, un gobierno que nos mata de hambre, un gobierno que no deja que nuestros jóvenes se eduquen, un gobierno, señores, donde la gente de tercera edad vivimos con pensiones míseras y tenemos que salir a trabajar de ambulante. ¿Terminar las AFP como pide Boric? Se tiene que acabar la AFP porque nos robaron todo. La pensión máxima de una AFP aquí son 250.000 pesos. Usted no puede asumir a más y una pieza aquí vale 200. Gracias, señora. Bueno, gracias a ustedes. Este es el reclamo, todos los viernes, muy bien, decíamos, desde 2019 vienen acá, ya sin tanta pantalla, ya sin tanta visibilidad, por eso en momentos los vemos que se enojan incluso con los periodistas, tenemos que explicarles que somos un medio internacional, que queremos hacer una cobertura que refleje todo lo que está pasando en Chile, y aquí vamos a estar, porque lo que ellos cuentan es que todos los viernes esto termina muy mal, con la acción o con el accionar de los carabineros que vienen con carros hidrantes que los reprimen y que muchas veces termina con mucha violencia. Así que aquí nos quedamos un rato más mostrando lo que está pasando a días nada más de unas elecciones trascendentales para Chile. Muy bien, Paula, bueno, muchísimas gracias. Siempre que uno pueda hay que denunciar lo que es la represión. Parece mentira, pero da la sensación de que hasta se espera en este momento. No digo que se espere la represión, pero todo el mundo sabe que va a tener lugar. Y bueno, y esto es siempre lamentable. Son horas de mucha tensión de carácter político. Hay una definición importante, creo, para toda la región, no solamente para Chile. Así que allí está C5N para cubrir en detalle todo lo que vaya pasando desde aquí hasta la última hora del día domingo. Muchísimas gracias, Paula Marusic, allí en Santiago de Chile. Bueno, tengo mucho para hablar con el señor Darío Villarroel, casi un expediente tengo de cantidad de páginas. Hay declaraciones del ministro de Justicia a propósito de la Corte Suprema. Yo no sé si usted las tiene, si no se lo leo. Sí, pero hay que decir que esto tiene que ver con el fallo de ayer de la Corte Suprema, que por unanimidad determinó desempolvar una causa que tenía 6 años. Un cadáver. Sí. Lo sacaron, lo tiraron en la calle. Bueno, ¿qué dijo el ministro Martín Soria? La Corte Suprema ya no aplica el derecho, sino que juega a hacer política. Bueno. A ver, ¿por qué la acusación a la Corte y por qué la Corte toma la decisión de este fallo? Primero escuchamos. La Corte en el día de ayer declaró inconstitucional una ley de hace 15 años atrás, del año 2006, una ley que la propia Corte Suprema había declarado que tenía validez constitucional en un caso en el 2014. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, la respuesta es sencilla. Lamentablemente hoy tenemos una Corte Suprema que ya no aplica el derecho, sino que están jugando a hacer política. Y esto es obvio cuando uno se plantea que la mitad de los jueces que integran hoy la Corte Suprema son los mismos que puso a dedo Mauricio Macri con Pepín Simón Rodríguez, ¿no? El que está prófugo en Uruguay. Bueno, mucho para analizar en el plano judicial. Ya lo tenemos con nosotros a Carlos Rosansky. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Un placer. Bueno, siempre un gustazo tenerte esa habitué también de Recalculando. Siempre, la verdad que nos ayuda muchísimo a tratar de leer un poco qué es lo que pasa y sobre todo meternos de lleno siempre en la justicia, ¿no? Que parece una abstracción, pero que después, si nos atenemos a lo que son las decisiones, la verdad que dista mucho de eso. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos con este análisis? ¿Cómo no? Pausa. Muy bien, señor Darío Villarroel. Estamos con el doctor Carlos Rosansky. Bueno, fue juez, hombre que sabe de derecho. Yo creo, doctor, que acá hay un conflicto de poderes, leyendo el fallo, porque no solamente la Corte pasa por encima de una ley que es el poder legislativo, sino también ataca al Ejecutivo. De alguna manera hay un conflicto de poderes fuerte en un poder como la Corte, que quiere ejercer poder, pero está muy débil. Esto es lo que veo yo. ¿Cómo lo ve usted? No, sí, además está legislando. Esto es un tema gravísimo, pero gravísimo. Vos mencionabas antes que fue por unanimidad, que es cierto, pero hay una disidencia parcial en ese fallo, que es de Lorenzetti. Y Lorenzetti lo que hace es pone sobre la mesa una falla gravísima de los 3 miembros restantes y lo compara con estudiantes de primer año de Derecho. Es verdad. Y esto tiene que ver con que la Corte, en el fallo de ayer, lo que hace es darle valor a una ley derogada. Esto está absolutamente prohibido por la Constitución. Eso es legislar, eso no se puede hacer. Así que yo creo que más que un conflicto de poderes hay
una luz roja para todo el sistema, en especial para el gobierno. Pues son desafíos de que hay que ver qué se hace con eso. ¿Por qué, Carlos, es relevante este fallo de la Corte en términos de que lo que plantea es que una modificación que se hizo de la conformación del Consejo de la Magistratura no va a estar más vigente, digamos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Son dos cosas. Una es que no pueden reflotar una ley que fue derogada. Esto no se puede en nuestro país. En segundo lugar, porque lo que hace es agregar corporación. Esto es gravísimo, también es muy grave. Está agregando jueces y abogados a un cuerpo que está integrado totalmente por abogados, que es una barbaridad. Ustedes saben que si no es abogado no puede integrar el Consejo, incluyendo los legisladores, ¿se entiende? O sea, un diputado que no es abogado no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura. Aunque sea el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Un arquitecto, una psicóloga, nadie puede. Por eso lo expulsaron a Godoy, en esa maniobra truculenta que se hizo en su momento. Para echar a Freiler. Para poder echar a Freiler necesitaban un voto. Como Godoy no iba a votar a favor de eso jamás, lo expulsan por no ser abogado, pero la jura del nuevo senador, que es Mario País, la tenía que tomar el presidente de la Corte de ese momento, Lorenzetti, demora horas enteras, mientras el Consejo, 4 cuadras a la derecha, lo que hacen es decidir con otro voto, o sea, sin el voto de esta persona, el juicio político a Freiler. Es muy importante el Consejo y a veces hay que explicar, porque la gente se queja del servicio de justicia. Y el Consejo de la Magistratura nombra jueces y echa jueces. Digo, tiene que ver mucho con lo que la gente se queja. ¿Cómo hacemos para que la gente vuelva a creer en el Poder Judicial? Con esta Corte, con lo que pasó en los 4 años de Macri, es complicado, ¿no? Mirá que más del 80% de la población descree de la justicia es un indicio enorme para la sociedad, muy fuerte eso. También es un llamado de atención porque hay que reaccionar frente a eso. Sin una reforma profunda la gente no va a creer en su justicia. Y es una base democrática elemental. Lo que pasa es que de no creer en su justicia ahora está empezando a descreer de su poder legislativo también. Claro. Lo que pasó en la Cámara de Diputados hoy. Entonces la suma de las dos cosas, la vergüenza de ayer, el fallo de ayer de la Corte es una vergüenza absoluta, no resiste análisis, pero hay que estudiarlo en sintonía con lo que está pasando en diputados también. Pero uno podría decir, como dijo el ministro de Justicia, que hay una especie de intencionalidad política detrás del fallo. No hay ninguna duda. Mira, yo lo asociaba con el gran Fernando Ulloa, psicoanalista, que hablaba de encerrona trágica. Sí. Están llevando al gobierno una encerrona trágica, que por supuesto se puede resolver, pero hay que hacer un diagnóstico adecuado. O sea, no hay que subestimar a esta derecha. Recién veíamos Chile. La derecha tiene un poder enorme y si lo subestimamos no vamos a poder elaborar algún mecanismo de respuesta adecuada. Y eso es peligroso. ¿Por qué la clase política, que también es de otro partido, no reacciona? Porque esto también va contra ellos. Un día la Corte va a tener otro color, es cierto, y va a avanzar contra la clase política. Obviamente. No va a ser el gobierno de los jueces en algún momento. No, lo que pasa es que lo que vos llamás clase política tenés un sector que es el que está gobernando, tenés un sector más pequeño que es la izquierda, afortunadamente, que le está yendo muy bien, y tenés todo el resto que es la derecha, que tiene el poder real detrás. La Corte forma parte del poder real, los medios de comunicación hegemónicos forman parte del poder real, y todo eso es lo que en última instancia está hackeando la democracia. Esta es una realidad. Pero me refería a que ese poder real que tiene diputados, senadores, ¿le gusta que la Corte lo mande en cuanto a lo que tienen que hacer ellos como legisladores? No, los diputados y senadores de la derecha, del macrismo, de Milei, de Espert, son parte de ese poder. Ellos no tienen miedo, no tienen ningún riesgo, les está yendo muy bien. Saquearon el país impunemente y hoy están disfrutando de eso. Y hoy le torcieron el brazo también al gobierno. Doctor, usted siempre escribe un tuit respecto de Carlos Stornelli. ¿Hoy lo escribió? Sí. ¿Cómo dice ese tuit? Es Stornelli, Pepín Rodríguez Simón y el otro, no me acuerdo. Hornos. ¿Vos te lo acordás, Darío, o no? ¿Cómo es? Un día más que Carlos Stornelli, Rodríguez Simón, siguen impunes en la justicia argentina. Es un cachetazo a la justicia, o sea que un hombre como Stornelli no solo puede estar procesado, sino porque forma parte del grupo delincuencial que hizo los atropellos de 4 años en nuestro país. Entonces, que esa gente siga impune, realmente es preocupante. Va en concordancia con lo de la Corte, ¿es así? Va de la mano, yo creo que hay que empezar a verlo juntos, pues aquella encerrona que no tenemos que aceptar.
Bueno, a propósito de esto, se revocó, ¿no?, el procesamiento a Carlos Stornelli. Sí, le llama la atención que la Cámara de Mar del Plata revocó un procesamiento que había dictado Alejo Ramos Padilla. Siempre a fin de año la Cámara de Mar del Plata le da una alegría a Carlos Stornelli y también a Darín Saltoro. Yo me acuerdo que a esta altura, el año pasado... Es la Cámara de Mar del Plata, justo. Exactamente, la de Mar del Plata. Y que también le dijo a Baba que tiene que abrir un recurso para Stornelli. ¿Lo quieren salvar a Stornelli? Dígame la verdad. Lo están salvando a Stornelli. Por eso insisto, Stornelli forma parte de una banda delictiva enorme que no solo ha causado estragos, sino que sigue causándolos. Mientras estén en sus despachos no vamos a estar tranquilos. Señor Carlos Rosanqui, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer enorme. Lautaro Maislin, muchas gracias. Un placer, Julián. Bueno, como siempre. Lo felicito, ha estado muy bien, ¿eh? Va a estar en Caníbales, ¿no? El domingo. Sí, Caníbales. Tenemos Caníbales. Lo esperamos algún día. Sí. Se hizo, que me avisen con tiempo. Un domingo se le hizo tarde, un domingo, me parece. No quiso. Rosalía, muchas gracias. Un placer, Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes. Quédese porque ya viene Daniela Ballester con su debate abierto. Muchísimas gracias.